Oh, Fray, ahí estamos. Gracias por el cambio de todo esto. Dale, no, no hay problema. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por- ¿Se escucha bien? ¿Sí se Te escucha bien? escucho, te escucho re bien. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. 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 Em, ya que este es el primer encuentro que grabamos, como para dejar tipo em, un recuento de los temas que por ahí ya hemos charlado o de cómo fue que acudo a Fray Felipe a decir, necesito que me enseñes o ayuda, que me muestres un poco cuál es el camino de Dios. Que nuestro primer encuentro fue como hace un año, que yo estaba en una búsqueda que empezó con San Agustín, leyendo Confesiones, como que me agarró un poco que desprevenida. Jamás en mi vida hubiese pensado tener ese libro en las manos y tampoco hubiera pensado que me iba a, em, que me iba a mover o movilizar tanto internamente y de un momento a otro mi madre me pasa tu contacto, entonces yo acudo acá al hermano para que me pueda orientar en este camino que sigue casi que un año después, que yo creo que en realidad empezó hace mucho más que un año, de volver a lo que fueron mis orígenes, ¿no? Con respecto a la religión católica y restituir ese orden interno y volver a escuchar la voz de Dios, que sigo en ese camino, estoy en baby steps, serían. Pero quiero dar como un backstory para entender por qué estoy acá hablando con vos. Eh, Sí. y que me gustaría, habiendo, ¿no? que vos has accedido a grabar este encuentro, porque me encantaría poder compartir esto para que otras personas que se puedan encontrar en una situación similar a la que yo me encontraba, que puedan encontrar este recurso útil para su desarrollo espiritual, sea donde sea que estén situados. Em, Ok. entonces, sé que estamos en Cuaresma y que es un momento de conversión. Yo ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo en la Cuaresma pasada, pero probablemente haya estado leyendo Confesiones de San Agustín y haya estado en pleno proceso de conversión personal. Entonces, ¿quieres decir algo por ahí con lo que estoy diciendo? No, 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 que estoy echándole cabeza. Estoy pensando, yo qué estaba haciendo en la cuaresma pasada, no me acuerdo. Creo que no me la tomé muy en serio No. bueno, pasó así como sin pena ni gloria. Pasó Ok. sin que nos diéramos cuenta. Y creo que la invitación que sentí esta Cuaresma fue realmente transitar esta Cuaresma de forma consciente y empecé a usar también como los medios de comunicación o inclusive en mis relaciones para traer conciencia a lo que significan estos 40 días que empezaron casi que hace una semana en el miércoles de ceniza. Entonces, como que me encantaría charlar con vos, Fray, hoy sobre qué significan estos 40 días, a qué hacen alusión y por qué también el 40 es un número tan significativo no solo en el catolicismo, porque está también en el Antiguo Testamento, entonces también supongo que para el judaísmo también es una instancia significativa. Eh, Vale. muchas preguntas. No, está bien, está bien. Digamos, de hecho, la cuaresma que nosotros los católicos vivimos parte precisamente del fundamento de los 40 que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y obviamente los 40 días que Jesús vive. O sea, digo 40 en el Antiguo Testamento porque son muchos momentos en los cuales se viven 40 algo, ¿no? No son Por solo los ejemplo, años del pueblo. son los 40 años del el pueblo por el desierto, ¿no? Atravesando el desierto. Entonces, ciertamente se trata de 40 años no muy gratos, no muy amables, un periodo de hambre, un periodo de rabia, de transformación, de descubrirse como pueblo, o sea, de entenderse como un pueblo. Todo esto, ¿no? O sea, salir de sus... Del orden tiránico, ¿no? Porque eran esclavos. Era como salir de la esclavitud o salir de ese orden tiránico y adentrarse a este desierto de lo incierto y lo desconocido. No sé, Sí, vos sos el pero, despertar. o sea, ciertamente eso, o sea, efectivamente salir de un orden tiránico, pero mira, mira lo curioso que es cuando, a ver, Dios les promete que los va a sacar de allí para que ellos lo alaben, lo alaben en el desierto, digamos así, esa es como un poquito como la excusa que le dan a Faraón para poder salir, pero luego es,
oiga, yo los voy a conducir a una tierra que emana leche y miel, es la tierra prometida. Dios en ningún momento les dice si el camino va a ser fácil o no, ¿ya? Simplemente ustedes están dispuestos, yo los saco y con brazo potente, perdón, con mano fuerte y brazo extendido, como dice la palabra. Y resulta que obviamente en el desierto va a haber hambre, va a haber sed, va a haber calor, va a haber de todo. Y ellos se comienzan a quejar y comienzan a añorar las ollas de carne en Egipto. Sí. Comienzan a añorar Egipto, ¿no? Entonces, por eso entonces, o sea, como salir de la tiranía, pero en el fondo La es querés. como, Querés la tiranía sí, porque hay cierto confort en ese espacio de esclavitud, que tiene que total, ver con satisfacer más deseos carnales, más que con esa idea de realmente ir a esa tierra prometida o a ese encuentro con Dios. total, total. Creo que se llama síndrome de Estocolmo, ¿no? El que uno se enamora de su captor. Esa es una Y yo creo famosa. que así sucede un poco con el pecado. El pecado es dulce, o sea, como que es muy atractivo, le seduce a uno, y uno termina como, digámoslo, entregándose por completo a eso y no se está dando cuenta que está terminando bajo una esclavitud constante, es un encadenamiento de la persona. Me gustaría Y hacer un paréntesis porque vos decís la palabra pecado y yo hace un año si vos me decías esa palabra es como que mi cuerpo estaba en rechazo porque cómo vamos a hablar de pecado, eso es súper arcaico, es como, es otro lenguaje. Entonces vamos a introducir lenguaje y me gustaría también ok, decir cómo podemos explicarle esas instancias de pecado a una generación donde nos enseñaron que no existe la culpa, no existe el pecado, todo está bien. Es fuerte. total, bueno, a ver, pecado efectivamente es una palabra absolutamente vinculada al ámbito religioso, porque fuera de lo cual se llama de muchas otras formas, ¿no? O sea, crimen, error, no lo sé, vicio, pero la palabra pecado propiamente está vinculada con la fe porque es algo que tiene que ver con Dios. El pecado es una, digamos así, propiamente la palabra es una ruptura en una relación. Entonces, eh, piensa tú, por ejemplo, el pecado que está relatado en el primer relato de Adán y Eva es la ruptura de una relación. Porque ellos estaban muy bien, la pasaban muy sabrosa allá en el paraíso, eh, todo maravilloso, y resulta que les entra la inquietud, bueno, allí por este ser tan particular, tan enigmático que es la serpiente, ¿no? Dice, el animal más astuto de todos, que comienza a seducir, a seducir, a seducir. Y de hecho dice la palabra que Eva vio el fruto y decía que era bello en aspecto, o sea, por eso decía antes, el pecado siempre es bello, bueno, digámoslo así, aquello que me seduce, que me va a botar hacia esa separación, es algo que a mí me agrada. Sí, o sea, normalmente es algo que uno elige. Y si no, entonces no, yo no tendría responsabilidad. Si no fuera algo que me gustara, no tendría yo responsabilidad en ello. Pero realmente es algo que yo decido y digo, ok, quiero tomar esto en vez de esto otro. Y entonces, en últimas, a ver, hay una completa libertad en el paraíso, digamos, de acuerdo al relato del Génesis, hay una completa libertad. Ustedes pueden comer lo que quieran, ustedes son los amos y señores de este lugar, y mejor dicho, esto es para ustedes. Solamente, por favor, no vayan a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que obviamente es un árbol muy simbólico porque el nombre no es papaya, no es sandía, no es fresa, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, fíjate cómo, o sea, solamente tiene solo tiene que hacer una No, única cosa. pueden vivir en el paraíso, excepto que no coman de este fruto, de este arbolito que está acá. Total, total. No, no lo toquen, no lo miren. Y ellos como que, ah, sí, y es que dicen que lo prohibido es lo que más agrada, ¿no? Finalmente, ellos lo toman y entonces, siguiendo un poquito esta línea del relato, nos damos cuenta que en el fondo el fruto de ese árbol no es tanto que ellos aprendieron a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino más bien que ellos aprenden a definir para ellos mismos qué está bien y qué está mal, Entonces es como al que margen, se instaura un relativismo moral, o sea, es la disrupción a un sistema moral que se rige más allá del yo, sino que es como decir, ahora yo tengo dominio para instaurar un sistema moral relativo a lo que yo, vos, cada uno tiene su propio
entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. ¿Es eso lo que significa? Pregunta. Total, sí, o sea, es justamente eso, ¿no? Yo ya no quiero responder a lo que este señor me dijo, Dios, sino que yo quiero responder a lo que yo considero que está bien, ¿sí? Y entonces ahí comienza esa primera ruptura, es decir, estamos hablando de la primera ruptura, pero de ahí para adelante comienza miles de rupturas para con Dios y Dios se volviendo más lejano de la humanidad. Por eso es que yo pienso que hoy muchas personas están muy lejos de Dios, es precisamente no simplemente por ellas mismas, sino por una cadena de, llamémoslo, errores en lenguaje religioso, de Intergeneración. pecados, Sí. Y que han hecho que nuestra relación con Dios esté muy rota, demasiado rota, al punto de ya ni siquiera tener dentro de nuestro rol, por ejemplo, este tipo de palabras como pecado, al punto de no reconocer, ni siquiera entender esto, o sea, la dinámica de la vida como una relación con alguien, ¿ya? Sino que no, yo me relaciono, o sea, yo y yo solo, incluso ni siquiera a veces ya me interesa relacionarme con los demás, o sea, yo y mi pequeño mundo y me relaciono con los demás en la medida en que algo positivo sí, me exacto. dan. ¿Sí? Hay un régimen más extractivo. Me parecía importante hacer como hincapié en esto de cómo se empieza a incorporar en esta charla cierto tipo de lenguaje que si vas a la iglesia lo escuchás, si hablas con un padre, un hermano, una monja lo escuchás, pero que por lo general hoy en día no tenemos acceso, ¿no? Como generación millennial a este tipo de lenguajes. Entonces, como que es interesante concebir esta palabra, ¿no? Pecado como una ruptura. Eh, y muchas veces A ni mí me parece siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque esa ruptura, inclusive cuando pensamos en ciertos traumas con los que venimos intergeneracionales, que también son esas rupturas en nuestro sistema, y que muchas veces pecamos o cometemos estos crímenes, estos vicios, sin darnos cuenta que es un vicio, ¿no? O sea, muchas veces hemos adoptado ciertos comportamientos y los tenemos súper naturalizados sin darnos cuenta que es un quiebre y una ruptura con esa relación divina. Y como volviendo a lo de total. los 40 días, o lo de la cuaresma, yo creo que ahora estos 40 días es como una oportunidad de entrar en conciencia para restituir esa conexión y poder ir sanando esa ruptura, en cierta forma. Y de hecho, perdóname que, Sí, o sea, sí, podemos vamos conectar para con eso que atrás, acabas de sí. decir, pero entonces una cosita que de pronto, o sea, tú lo dijiste, o sea, que no solamente la ruptura con Dios, sino también es la ruptura con los demás, ¿no? Y también con uno mismo. Porque, fíjate, o sea, este texto del capítulo 2 del Génesis y capítulo 2 y 3 más el 3 porque es ahí donde comienza a tratar el tema del pecado. Es un texto fascinante porque refleja muy claramente lo que termina sucediendo cuando yo comienzo a romper con Dios. Que esto también me lleva a romper con el prójimo, porque yo ya no puedo ver a la otra persona con una mirada diáfana, transparente, porque ya me da vergüenza, o sea, me da vergüenza que me mire desnudo y me da vergüenza ver a la otra persona desnuda porque yo la voy a empezar a ver como un objeto. O sea, no le veo como una persona, le veo como el objeto de mis deseos y me aprovecho de ella, ¿no? Y ahí está el contexto de que Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso y ni se habían percatado de su desnudez. Y cuando comen del fruto prohibido es cuando se empiezan a tapar, que se ponen todas estas máscaras, ¿no? Las hojas de higo, y Dios se da cuenta que ellos comieron del fruto prohibido porque es cuando ellos empezaron a sentir la necesidad de taparse y cubrirse. Entonces, como esta Total. idea de cuando hicieron lo que la única cosa que se les pidió no hacer, sintieron vergüenza por primera vez porque antes no existían como esos sentimientos dentro del paraíso. Y ante esa vergüenza es cuando se empiezan a poner estas máscaras, ¿no? Porque ya la ¿Mm? desnudez tiene otra connotación, como que estás diciendo que es una objetivización, es... Entonces, quería dar el contexto previo, porque por ahí mucha gente todavía no leyó esa parte en el Génesis y no sabía que antes la desnudez no era como se empezó a ver después de que comieron el fruto prohibido. Y ahí lo interesante es esto que estás diciendo, como cuando uno tiene la necesidad de taparse, esconderse. eh, y empieza a tener esta vergüenza. De hecho, gracias, o sea, yo no estaba haciendo como tanto referencia a los detalles porque de hecho no pensaba Que mucha gente, yo no tenía como la en, menor idea hace un año, entonces muy probablemente la gente que escuche tampoco va a tener idea y quiero darles como estas cositas que a mí me ayudaron a ir perfecto. entendiendo. Les regalo un dato que, de hecho, este dato no es tanto de la iglesia, digamos así, como de típico de la predicación dominical, lo que voy a decir,
si no es un dato más bien a nivel académico, que yo estoy estudiando de hecho Sagradas Escrituras, entonces este dato para mí ha sido como, wow, qué bueno, qué interesante. Resulta que la palabra, cuando dice la serpiente era el animal más astuto, la palabra astuto en hebreo, ahorita no me acuerdo, no venía preparado para esto, entonces No no sé. recuerdo la palabra como tal, pero era Shemet, no recuerdo. Ay, Aram. Aram, sí, 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 Aram. Espérame, porque ya me tocó buscar. Es que esto Ah, lo agarré acá a Fry muy como desprevenido porque le di esta idea de grabar el encuentro literal sí, sí, justo sí. antes. Así que agradecida a Fry que está donde Fry en Roma, haciendo tu maestría de estudios sagrados, de textos Sí, 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 sagrados. sí. Estoy haciendo maestría en teología bíblica en la Universidad Gregoriana. Eh, entonces, pues nada, es obviamente que conocer bastantes las palabras en hebreo, las raíces, pero pues digámoslo así, estas palabras que no son como tan comunes, como tan utilizadas, ¿no? Eh, es un poco así. Pero entonces lo que quería compartir es lo siguiente, la palabra Aram, que es astuto, también se puede entender como un poquito como escondido, taimado, como cubierto, ¿no? Y de hecho, más adelante en el mismo texto, nos va a volver a aparecer cuando ellos se cubren, cuando ellos se cubren, dice que ellos básicamente van a recibir la misma palabra, esta Aram, ¿ya? Conjugada de una forma diferente, pero básicamente esa es la misma palabra. ¿Qué sucede? O sea, es como si la serpiente les hubiera llevado a hacer exactamente lo mismo que ella. Ella era la que estaba cubierta y los lleva a ellos a que se cubran, a que se pongan máscaras y que ya no sean auténticos. Un poco como ella que la concepción de la serpiente en el mundo semítico es que nunca está desnuda ella siempre está cubierta y así se pele, sigue cubierta, ¿ya? Entonces es una cosa interesante, pero bueno, y decía, también es esa ruptura consigo mismo porque finalmente en el fondo cuando empezamos a entender que fuimos creados para algo grande, trascendente, bello, y comenzamos digámoslo así, como a funcionar mal, a hacer otras cosas, comienza a suceder una ruptura con nosotros mismos. Digamos, pongo un ejemplo un poquito tonto como para que se me entienda mejor lo que estoy diciendo. Yo qué sé, tenemos una cicla, fue lo primero que se me vino a la cabeza, una cicla que sirve para hacer ejercicio, ¿no? Deporte. Pero resulta que yo necesito empezar a trastear algunas cosas de mi casa y entonces digo, pues no tengo otro modo para llevarlas, voy a adaptarle una parrilla y le voy a colocar un montón de cosas para poder trastear eso. Por resulta que esa cicla no está diseñada para eso, se va a empezar a dañar, a estripar, a funcionar mal, los cambios se van a reventar, yo qué sé, o sea, todo comienza a funcionar mal. Y esa es un poco como la ruptura, cuando yo empiezo a utilizar esto que soy, pensándolo, digámoslo, como si fuéramos una máquina, esto que soy como ser humano, lo empiezo a utilizar para algo que no es, empieza a suceder esa ruptura interior. Se empieza a dañar algo allí por dentro y la persona lo comienza a sentir. No, no sé, creo que pues ha sido un No, poco también tu sí, nos oxida. experiencia. Ay, hay un par de experiencias personales que pueden decir que pueden dar la razón a esto que estás diciendo. Sí, ¿cómo es? Se te oxida el alma, todo internamente. Yo me puedo, o sea, me veo muy reflejada en esta idea como de vivir entre máscaras y sentir esa ruptura muy profunda, muy doloroso. eh, y, y bueno, volver a restituir como ese orden, volver a instaurar un poco como que ese espacio interno para cultivar la relación con Dios. eh, a mí me ha hecho que esa ruptura, cada vez esa brecha, digamos, se haga cada vez más chica y obviamente que sigue siendo un desafío, ¿no? Porque vivimos en un mundo terrenal, somos humanos y todo el tiempo vamos a estar tropezándonos, pero he encontrado mucho confort en restituir esa relación con Dios. Ah, qué bello. No sé, porque vos dije, me pusiste como la mala estudiante acá. Entonces voy a decir, sí, fui muy mal estudiante, no entendí nada de estos aprendizajes durante muchos años de mi vida. Y Perdón, perdón, perdón. cuando empecé a entenderlos, sí fue que se abrió un nuevo panorama
me causó mucha resistencia. Hace un año, ¿te acordás? Nuestras charlas era como que yo estaba muy cabeza dura, sigo cabeza dura, más blanda ahora. Eh, Me llevó un año empezar a ir a misa, quiero también hacer alusión a eso, que es un proceso que no es tan fácil porque colectivamente no estamos acostumbrados, creo que a unir esa brecha interna y nos hemos alejado, como vos decís, cada vez nos alejamos más eh, de, de esa cercanía con Dios. Ujú, total. Pero para volver a la charla, Sí, 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 sí. charla, Estaba pensando en volver a... para volver a la charla, Volvamos porque nos fuimos. Sí. empezamos con los 40 años en el desierto, que es esta idea del pueblo hebreo de dejar ese orden tiránico para ir a buscar esta tierra prometida, pero claramente en esos 40 años se encontraron 25.000 desafíos que lo tentaban al pueblo en decir, no, pará, yo prefiero volverme con mi esclavo porque esto es muy doloroso, como soportar, y no veo la tierra prometida, no, no la veo, ¿dónde está? Entonces es como que esos espacios de decir, hay que tener fe que cuando uno no ve esa tierra prometida no quiere decir de que no esté, o no quiere decir de que no venga. Después nos fuimos a hacer una breve introducción al pecado, ¿no? Porque hablamos del pecado y me dio un poquito de cosa con esta audiencia que si está en los lugares que yo estuve va a decir, ay, no, que no me hablen de pecado y va a sentir resistencia al pecado. Y digo, no, para, che, expliquemos acá qué es el pecado para entender que es algo mucho más... que está estigmatizada la palabra, pero creo que filosóficamente, teológicamente es muy comprensible el concepto del pecado, ¿no? Que es esta ruptura, es cuando uno tiene un vicio, cuando uno comete un crimen, que eso ya sería instancias de pecado también como mayores, y se Ujú. genera esta ruptura, ¿no? Y entonces ahí hablando de la ruptura dijimos, ¿para cuándo se da esa primera ruptura? Y vamos como al origen de la humanidad en esta historia que todos conocemos de Adán y Eva, de que comen ese fruto prohibido y que de estar en esta desnudez y en este paraíso edénico, empiezan a sentir esa necesidad de cubrirse, taparse con máscaras. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Dónde vamos, Fray, con esto? Ahora, antes de pasar ya directamente a la cuestión de los 40 del número 40, un paréntesis al respecto de la palabra pecado, porque mira que, a ver, no solamente, como dices tu audiencia, sino también nosotros como sacerdotes estamos ya muy prevenidos de utilizar la palabra pecado. O sea, somos conscientes que no es ya una palabra común en el argot cotidiano. Y, y en cierto modo, muchos sacerdotes hoy tienen el miedo de utilizar esta palabra, lo cual no es sano porque precisamente ocultar eso que es una realidad que tiene que ser advertida, que tiene que ser conocida, cuando, a ver, cuando yo no conozco al enemigo, cuando no sé qué es lo que tengo que atacar, ya, si yo no sé efectivamente en el campo de batalla cómo es mi enemigo y me estoy enfrentando a algo que no conozco, pues va a ser muy difícil. Mientras que si yo lo comienzo a dimensionar y entiendo qué es el pecado, con todas sus palabras, pues va a ser mucho más fácil. Pero digo es porque, o sea, realmente es una cosa que ha impregnado incluso dentro de la iglesia. O sea, los mismos pastores católicos tenemos pavor de utilizar ese tipo de palabras porque no queremos ofender a nadie, queremos ser acogedores, bonitos, entonces evitamos utilizar esas palabras, pero pienso que sí es importante mencionarlas, ¿no? Y qué bueno, pues, desarrollar el tema, ¿no? Bien, ahora pasemos entonces a lo de los 40. Bueno, el 40 aparece, por ejemplo, También, ¿qué los pasó? ¿Qué 40. pasó con el pueblo hebreo? No, no me dejes la historia sin terminar. Pasaron 40 años en el desierto donde las plagas, los no sé qué, Ah, ok, 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 quisieron ok, volver sí, a su orden, al menos para tener esa historia de ese sí, primer 40 sí, cerrada. perfecto. Listo, no, o sea, es que iba a mencionar una historia previa a esa, Ah, porque si no me ok. toca volver. No, mencionarla, vos sos Rápidamente, experto. que esta es muy famosa, yo creo que todos la conocen, son los 40 días y 40 noches que llovió el diluvio. No. Supongo yo que la mayoría lo conocen, o De sea, la la historia barca, del en la arca de barca, Noé, en la barca, ¿no? eso, el arca de El Noé. arca de Noé, entonces que llueve, es decir, y fíjate que en el fondo también tiene la misma mentalidad de purificación. Entonces, la tierra está llena de hombres y mujeres que están pecando por doquier, están completamente lejanos de Dios, y hay este relato que nos cuenta de una purificación, ¿ya? Yo normalmente me refiero a estas narraciones de la Biblia como relatos, ¿no? Eh, Básicamente para evitar caer en la cuestión del historicismo o no historicismo de la palabra de Dios. Sí, estamos hablando de un relato que nos habla de cómo Dios purifica a través de 40 días y Muy en bien. el agua.
un paréntesis y explicar brevemente ese relato de la purificación a través del ¿Me arca no, explico? brevemente. Brevemente, no, o sea, te estaba diciendo eh, es decir, sucede ya la circunstancia que ya ha pasado el tiempo y está esto, o sea, dice el texto que estaba un poco todo eh, dañado, no hay orden, todo está Libertinaje en un puro. caos. Y entonces Dios habla con una persona que se llama Abraham, que es un hombre justo, y le dice que por favor construya un arca y que allí va a preservar a su familia y a todos los animales y que pues los tiene que meter en parejas al arca para que sobrevivan porque va a caer un diluvio que va a acabar con todo y pues que de ellos va a surgir una nueva creación, digamos de alguna forma, ¿ya? Entonces, él comienza a construir el arca, mete los animales, comienza a caer el agua, nadie le cree porque él incluso insiste, o sea, este es el detalle, ¿no? Que Abraham sale a buscar a las personas y les dice, oiga, va a caer lluvia. Y le dice, no, pues usted es un pobre loco. ¿Ya? Entonces, o sea, y bueno, en últimas termina sucediendo todo esto y comienza la nueva historia con Adán, con Noé, con quien realiza un nuevo pacto donde Dios, muy con características humanas, con características, perdón, de Dios griego, se arrepiente y cambia de parecer, o nunca más voy a volver a acabar con la humanidad. Pero, o sea, como digo, Ese relato yo no lo conocía todavía. Todavía no llegué a esa parte. ok, No he estudiado con la ya. Biblia. Por eso te dije si querías hacer ese. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí tenemos este relato, pero en el fondo lo que queda es, es este signo del agua que purifica a través de un periodo largo, o sea, la purificación nunca es corta, sino que es un periodo largo. Invita siempre como a eso. Imagínate uno durante 40 días en un barco, la comida que empieza a escasear, yo que bueno, habían bastante animales, pues, pero igual, o sea, sí, pero de verdad, o sea, qué mamera uno estar dentro de un barco ahí, la familia, ya comienzan todos los problemas familiares ahí dentro, todos encima un poquito como el COVID, todos encerrados, eh, o sea, un poco el estrés, pero bueno en el fondo es este camino de purificación. Y digo que es curioso el detalle. Ok, está ahora. Ah, lo No sé por qué. extendí que se nos iba a cortar la reunión, perdón. Ya, ok. Entonces decía que es curioso el signo del agua porque para nosotros después, mucho tiempo después, el agua va a ser el signo de la purificación, el bautismo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, de hecho, el apóstol Pedro lo va a reinterpretar el diluvio en ese sentido. O sea, el diluvio como el primer bautismo de la tierra, Pregunta, porque purifica la pero tierra. ¿no fue Juan Bautista quien empezó a hacer bautismos? Ya, es que es meterme No te hago en una muchas historia larga. preguntas, guardemos Pero esa pregunta para la siguiente. sí muy rápidamente contesto a esto, porque lo que sucede es que no, Juan no es el primero, de hecho. No es Juan el primero porque ya antes de Juan y de Jesús habían unas comunidades en los desiertos, comunidades judías, los esenios que llaman, eh, y de hecho en otra parte las comunidades del Qumran, que realizaban estos baños de purificación. Eran como, de hecho la palabra baptismos es griega y significa lavarse, purificarse. Entonces, propiamente la palabra ni siquiera es que sea un nombre de un rito, sino que nosotros la adoptamos del griego, que era la palabra común, como decirme bañarme. Yo me bañé, en griego es baptismo. Limpiar el plato, baptismo. Y entonces nosotros adoptamos esa palabra y la asumimos para el rito. Esa sería la respuesta así corta. Bien, luego aparece los 40 años de camino por el desierto, o sea, sale el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, donde habían estado 430 años, no, 400, no cerrados, pero bueno, ahí va el número 4. Serán 400 años, 430 años en Egipto, y luego comienzan esta travesía donde Dios los saca, como yo que sí lo habrán escuchado la mayoría, por las plagas. Bueno, Dios se la juega ahí por su pueblo, y de hecho, sí es muy curioso. O sea, aquí hay algo raro, digamos así. O sea, el que no lo quiera ver, pues, y es que, um, ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño, tan insignificante como el pueblo hebreo, se haya podido liberar de un imperio tan poderoso como el imperio egipcio? Ahí hay algo que no queda muy claro. Y de hecho sí hay reportes de que estuvieron un pueblo, bueno, no propiamente decía hebreos, pero sí, este pueblo semítico más bien estaba allí en Egipto y se trasladó a la Palestina. Es muy extraño
que los hayan dejado así ir como por las buenas, ¿no? O sea, rarísimo. Pero bueno, lo cierto es que hacen esta travesía de 40 años y vuelve y juega. Es una purificación, es una... Es que no se está portando bien, entonces le estoy tratando de disculparme. No, es que también quiero saber de la charla. Hola. Si escuchan maullidos es que está maullando, estoy tratando de que no, pero es parte de la charla. Ay, Sí, discúlpame. sí, sí. Estaba Y quiere tratando participar. de mantener el orden, pero no, está dando vueltas y va a pasarse por enfrente de la cámara. Así que ya, lo dejo. Entonces, discúlpame. Eh, No, perfecto, perfecto. entonces, Entonces, nada, finalmente ellos terminan llegando a la tierra prometida, pero dentro de ese proceso de los 40 años terminan viviendo muchas experiencias de infidelidad con Dios. eh, hay algunos momentos donde se quejan, donde ponen a prueba a Dios, donde ponen hasta un becerro de oro, donde comienzan a hacer sus ritos antiguos a sus antiguas deidades, etcétera. O sea, hay unos procesos ahí complejos donde Dios les ayuda con alimento, les da agua, les da de todo, el maná, seguramente alguno ha escuchado el maná, que es este pan que se come en el desierto. Pero finalmente no terminan de vivir una buena purificación y Dios no les permite entrar. Solamente a los hijos de ellos les permite entrar en la tierra prometida. mira, ¿Ya? Entonces, vuelve y juega un poquito, o sea, con la Biblia uno tiene que jugar mucho con los simbolismos, demasiado con los simbolismos. O sea, ¿qué quiere decir esto de que yo paso 40 años por un desierto de una experiencia tan compleja y al final no voy a tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida? ¿Qué pasó allí en el desierto? ¿Qué viví yo para no poder ver? Incluso hasta Moisés, ni siquiera Moisés, que era el líder, ni siquiera Moisés le permitió a Dios entrar. Ya no estoy diciendo, o sea, la vara de medir está muy alta, bastante alta. Pero, digámoslo, es como una invitación como a vivir bien ese desierto, esos 40 años, ¿no? Bueno, luego, otros 40 son los 40 días que Moisés permanece en ayuno total, antes de recibir la ley en las tablas de la ley, ¿no? Entonces, verdad que mi cuñado me envió en estos días un video tontísimo, pero me dio mucha risa, que es Moisés que llega con 3 tablas de los mandamientos. Entonces dice, aquí están los 15 mandamientos que el Señor tu Dios, y se le resbala una tabla y ¡pra! Se rompe. Los 10 mandamientos. lo que hablaba con una amiga es que imagínate el estado de la sociedad en ese momento de, de falta de orden social, no había, ¿no? Un orden social que estos 10 mandamientos, no matarás, no robarás, eran como leyes tan fundamentales. Digo, ¿cómo habrá vivido la gente en ese momento que se necesitaba reinstaurar un orden de no matar? Que para nosotros hoy es tan fácil entender no matarás, ¿no? Pero se ve que en ese momento, bueno, en algunos momentos, pero en ese momento hay unos mandamientos que habría que seguir así reforzando ahora. Pero ¿cómo habrá sido como que no sé, como la situación colectiva en ese momento de desorden, que estos 10 mandamientos fueron en cierta forma como una innovación no solo teológica, pero también social, como que está reinstaurando un nuevo orden social en donde hay nuevos parámetros de cómo se tiene que regir el comportamiento entre hermanos y hermanas. O sea, es Total. como... Es decir, ciertamente, Sí. otra historia así como estas fantarronas. Nuestro profesor de Biblia, me acuerdo, uno de mis tantos profesores de Biblia, cuando estaba en la teología básica, decía, a partir de los mandamientos de una sociedad se descubre más o menos cómo es esa sociedad, ¿no? Entonces decía, si tú llegas a una casa donde hay un letrero grande y dice, por favor no limpiarse la boca con el mantel, pues eso no es, uy, ¿qué clase de gente es esta que se limpia con el mantel de la O sea, que seguro están sea, todos los son religiosos. los trogloditas esta gente que... Entonces, pero bueno, iba a decir era que eh, los judíos no son los primeros que tienen esta clase de mandatos, porque ya en Babilonia e incluso en Egipto ya habían leyes muy parecidas, muy parecidas, no iguales, pero parecidas. Algunos estudiosos dicen, no, es que el pueblo hebreo se basó completamente en Babilonia y en Egipto. No, hay leyes parecidas, muy parecidas. Por ejemplo, la del talión es absolutamente calcada, es así. ¿Cuál es la del talión? Calcadísima, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Esa es calcadísima. Pero, a ver,
en la ley de Israel hay un componente absolutamente de fe. En Babilonia y en Egipto un poco más. En Egipto sí de pronto tiene un poquito más de fe porque ahí puedes mencionar a los dioses. Pero absolutamente la ley de Israel está absolutamente vinculada con Dios. El primer mandato, eso no está en ninguna otra ley. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? El Señor es solamente uno y no adorarás a otros dioses. Mm. O sea, solamente uno y lo amarás a él, punto. O sea, esto aquí la cosa es clarísima, Eso es como que ¿ya? está quitando la posibilidad de que haya un relativismo moral. O sea, ¿por qué pasamos de religiones politeístas a una religión monoteísta, por ejemplo? Ay, ya sé. ¿Qué hago? Creo que ese es un tema Otra grande. siguiente. Para ahí un tema que vamos a tener que decir para el siguiente. Pero creo que es importante. O sea, lo que yo estoy tratando de entender es de qué forma fue una innovación teológica tener un Dios y dejar por ahí de venerar a múltiples dioses. O sea, ¿cuál es el beneficio social que aporta esta idea de ese primer mandamiento que el pueblo hebreo empieza a instaurar para mantener orden teológico, social, político? A ver, lo pienso es de la siguiente manera. Yo creo que cuando esta imagen de un único Dios caló profundamente, o sea, bueno, digamos, ya Dios se revela al pueblo de Israel y, o sea, no es que Israel se haya inventado un Dios, ¿no? Es que Dios se reveló a ellos y ellos empezaron a tener conciencia de Dios. Y la mirada, o sea, el concepto de Dios y lo que Él dice y lo que comparte, por ejemplo, su alianza, sus normas, sus leyes, todo es demasiado consistente, es muy fuerte, es muy sólido, es una doctrina muy sólida. Y el pueblo hebreo se caracteriza precisamente por eso, por su consistencia de vida, porque tiene unas cosas muy claras a vivir. Mientras que las demás naciones, los demás reinos, que tienen estas concepciones politeístas, si se basa en una norma es porque es una ley civil, ¿ya? O sea, son leyes civiles. La ley del rey, no sé qué, esa es la ley que rige. Y los dioses suelen tener más características humanas que la característica que nosotros más bien tenemos de Dios, que es omnipotente, omnipresente. O sea, estos dioses también tienen ciertas, o sea, son muy poderosos, ¿eh? Pero son muy limitados, son orgullosos, son envidiosos. O sea, se parecen más a nosotros que, o sea, es como una caricatura nuestra, pero ya elevada, ¿no? Y digo, pongo el siguiente ejemplo para entender por qué sí es diferente el Dios que se revela a los hebreos que otros dioses. En Egipto hubo un rey, si mal no estoy, es Akenatón, que propuso, o sea, no propuso, ¿cuál propuso? No, puso por ley quitar todos los dioses egipcios y dejar un solo dios, que si mal no estoy es Ton o Amón, no me acuerdo bien el nombre de este dios, que era el dios Sol, básicamente, un único dios. Y, o sea, y la idea era monoteísmo, básicamente, monoteísmo, pero la cosa no pelechó, o sea, no pelechó, no sé si esa palabra, no salió adelante, ¿no? Funcionó en ese momento. Funcionó, no funcionó. De hecho hubo muchas intrigas dentro del reino, o sea, cómo se le ocurre al rey hacer esto, es un loco, yo qué sé. Y fue una reforma que él intentó hacer por muchos años. O sea, fue un monoteísmo que duró más o menos 50 años en Egipto, pero no caló. No caló porque la gente le gusta a sus dioses. O sea, cuál era el punto de por qué no caló este dios? Porque no tenía la consistencia. O sea, este dios no era integral, no llenaba, no era lo suficiente. Algunos filósofos griegos Justo estaba, propusieron, justo te iba a preguntar sobre esto, porque creo que la concepción, ay, perdón, no quiero interrumpirte, que la concepción como del ideal viene más de una construcción griega y después que de ese mundo ideal es como que bajamos al mundo terrenal la materia. total, a ver, en, Justo te iba a hacer en- esa pregunta. Me en ganó. que en el mundo griego, los filósofos más, digámoslo así, los socráticos, digamos, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los que comienzan a hacer esta comprensión de que sus dioses son, o sea, Platón no es nada amable con los dioses griegos. Pues esto es una payasada, realmente es ridículo.
Ya, esto es un montón de, esto es teatro, esta vaina no existe, todo esto es absurdo porque no tiene fundamento, ¿ya? Y obviamente estos son gente que piensa bien la vida y comienzan a identificar la necesidad de que haya un ser creador y ordenador de todo. Y que ese ser, digámoslo así, sea mucho más perfecto, necesariamente mucho más perfecto que lo que creó, ¿ya? Y que ese ser tenga una consistencia, ¿no? O sea, que no sea un ser que un día piensa una cosa y otro día como los dioses griegos, ¿no? Y un poquito también, no sé si te das cuenta, pero la comprensión que se tenía un poco en el pueblo, en Israel, en el Antiguo Testamento, que es este Dios que como que cambia también de parecer, es como que hoy me dio rabia y acabé con fuego y ya mañana como que, mientras que, Es ese Dios que voy a acabar con una ciudad porque está llena de pecadores y corruptos y la voy a destruir del mapa. No sé si ese es un Dios que vamos a ver en el Nuevo Testamento. no, Es como no, que de hecho, perdón, en la redención, en el arrepentimiento. No, perdón, de hecho que no, iba a decir, de hecho que, o sea, los apóstoles judíos, absolutamente judíos, Jesús también judío, ¿no? Pero, o sea, estos judíos, digámoslo así, como con su reflexión muy simpática, en una ocasión en la que a Jesús no lo admiten en Samaria, que es una tierra para ellos considerada de paganos, o sea, de gente no religiosa, no lo admiten a Jesús porque era judío. Y entonces los discípulos se indignan terriblemente y dicen, no, o sea, ¿cómo se les ocurre no permitir la entrada al maestro? Y entonces le dicen a Jesús como con esa autoridad, ya ellos han sanado, ya han sacado demonios, entonces se sienten como poderosos y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego sobre estos incrédulos? Y Jesús les dice, ay, dejen la pendeja. No, o sea, obviamente Jesús no dice eso. no Ay, con dejen la esas bobada. palabras, pero Ay, dejen la bobada. No, no, no. O sea, ya, cálmense, calmación, ¿sí? No, les dice, no, continuemos el camino, tranquilos que, o sea, esto ya no es, o sea, a ver, el, la comprensión que el pueblo de Israel tiene de Dios es una comprensión paulatina, ¿ya? Dios no se revela inmediatamente, o sea, Dios se va a revelar en Jesucristo, o sea, van a pasar muchos siglos para que Dios se revele completamente. Pero mientras tanto, el pueblo va a empezar a tener cierta comprensión de Dios paulatinamente, poco a poco va entendiendo una de ciertos aspectos de las Dios, ¿no? revelaciones es esta cuando, cuando Moisés ve el arbusto de fuego y aparecen los mandamientos, o no sé, vos dame más contexto y más herramientas porque no sé cómo contar esto, pero esa puede ser una de las primeras manifestaciones, es decir, este Dios se empieza a mostrar, digamos. Total. Entonces tenemos esos Bueno, 40 años, culminan con la presentación de los mandamientos, o lo de los mandamientos sucede en el transcurso del paso de esos 40 años. en el transcurso, en Transcurso. el transcurso. De hecho, muy al inicio, ellos tienen esa manifestación de Dios, que es bastante dramática, en la montaña del Sinaí o del Horeb, que de hecho es la misma montaña en la cual Moisés va a ver el arbusto. Lo del arbusto ardiente es antes de toda la liberación de Egipto, porque ahí en el arbusto es donde Dios le va a dar la misión, ¿no? Y ya antes había tenido Dios algunas manifestaciones muy parciales, pero en este caso fue diferente porque aquí Él revela su propio nombre, que en el fondo ni siquiera es su nombre, sino que lo deja un poquito de lado, ¿no? Dice, yo soy, ese Ay, es mi nombre, así me van a llamar. ay, a mí me encanta esto desde muchos puntos de la lingüística, de esta idea también neoplatónica del mundo de las ideas y el mundo material. ¿Qué significa ese yo soy? O sea, Dios no dice yo soy Dios, dice simplemente yo soy. El yo soy. Bueno, o sea, es también tema largo y grande, pero bueno. Eh, Me gustaría hacer alusión que todo lo que estamos hablando no es solamente, o sea, sí es como una vista teológica a todos sucesos históricos a través de los relatos de la Biblia, pero en mucha medida siento que es la base fundamental histórica, ciertos relatos a de todo. las culturas de las que venimos. O sea, de todo, de toda nuestra construcción cultural. Es como decir, si yo quiero entender, no sé, la base fundamental de dónde vengo. Sí, vamos a la historia, pero estamos viendo acá que estamos mencionando los griegos, o sea, que estamos mencionando diferentes culturas que fueron, digamos, emergiendo, decayendo, después el pueblo hebreo que se sale y que está 40 años en el desierto y después instaura su pueblo. Estamos viendo todas
construcciones, no sé, de estados, de comunidades, de regímenes políticos, sociales, y hay un orden teológico también que se va viendo en evolución a través de todas estas civilizaciones. Ujú. Bueno, pues, a ver, contestemos entonces a la pregunta del yo soy. Hoy, Intento ser más rápido. existencial, esto es lo más existencial del mundo. Total, total. Lo que pasa es que, claro, a ver, de hecho, la palabra eh, yo soy implica la identidad propia de Dios, el yo, y el soy como aquello que, o sea, es una conjugación del verbo ser, o en español nosotros también, el existir, ¿no? Ser, ser existir, o sea, es una misma cosa. Es el ser en acto. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el ser en acto, ¿no? Lo que de alguna manera excluye lo demás como ser verdadero, ¿no? O sea, si yo soy, lo demás no es. Yo soy el que soy. Lo Lo de demás es como hecho, algo que como que depende de este ser. hecho imagen y semejanza. O sea, lo demás sería lo que es hecho a imagen y semejanza de ese yo soy, como que hay un concepto único y todo lo que se desglosa de ese concepto único es una imagen de ese concepto único, pero no es el concepto único. Total, sí, Hay sí, una sí. pregunta acá muy fuerte que sería, ¿cuál es el argumento que se le puede decir a alguien que dice, no, yo soy Dios, vos sos Dios, Juanito es Dios? Es como que hoy en día se habla mucho de que, no, Dios no es algo que está allá afuera de mí, yo soy Dios. Dios. ¿No? Pensando en ese yo soy, que es la primera manifestación, ¿no? De Dios a quién, a Moisés. Sí. Entonces, ¿qué se le dice a una persona cuando dice, ay, yo soy, yo también soy Dios? No sé, esto está... Bueno, pues la primera pregunta que yo haría, o sea, antes de resolver la inquietud, sería preguntarle a esa persona qué entiende por el concepto Dios, o sea, para él qué significa ser Dios, porque muy probablemente tenemos conceptos muy distintos de el concepto Dios. En nuestra concepción cristiana y en general, o sea, en el mundo entero, nosotros le hemos atribuido el nombre de Dios al ser que crea, ¿sí? O sea, al que tiene la capacidad de crear algo, eh, de entender toda la dinámica del universo. Pero pues es decir, y como lo decíamos ahorita ¿con qué? Con Aristóteles. Aristóteles es el que habla del motor inmóvil. O sea, se trata de un ser que tiene que ser muy consistente, no puede ser maleable, no puede estar cambiando porque entonces, si Dios, o sea, si el fundamento de esto está cambiando todo el tiempo, esto no tendría tampoco consistencia, o sea, la creación no sería estable, sería absolutamente una ruina. Entonces, por eso me pregunto, o sea, la primera pregunta es qué concepto él tiene de Dios. Ahora, si considera que ser Dios, muy probablemente lo va a entender, es como desde esta óptica de Adán y Eva, de definir qué está bien y qué está mal para mí. O sea, yo soy el que defino mi propio camino, yo no tengo la necesidad de un ser externo que me esté viniendo a decir qué es lo que tengo que hacer o qué no tengo que hacer. En ese sentido, más bien moral, pues, es decir, estás en todo tu derecho, toda tu libertad, mirarás tú a dónde te conduce un poco esta actitud. Yo personalmente siento que es una cosa que entraña bastante egoísmo, mm, pero pues no me atrevo a juzgar, simplemente digo, esperemos a dónde te conduce eso, pero te va a llevar a un completo vacío de no encontrar, no, o sea, no te vas a encontrar con nada, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor hay personas que a través de esa, o sea, si tienen inquietud y sed de buscar la verdad, seguramente se van a tropezar, pero se van a levantar y se van a volver a tropezar y otra vez se van a volver, pero se van a levantar. Entonces, pero de acuerdo a esto de el ser, o sea, que alguien diga es que yo soy el ser, bueno, o sea, lo que quiere decir es que yo soy una participación tuya, porque, o sea, tú me has dado el ser a mí, ¿no? Am, hay un filósofo que trató mucho, bueno, dos muy famosos, uno es Heidegger, que era este filósofo existencialista, pero a mí me gusta más Ortega y Gasset, Ujú, español. ujú, Eh, y él al final del siglo XIX él propuso, o sea, mucho, ahí está el cuento, que mucho antes de Heidegger, él propuso esta teoría del ser, ¿sí? De que el hombre es un ser para la muerte, pero no lo puso en esos términos tan dramáticos, sino más bien incluso un poco como al contrario, o sea, el hombre es un ser para la vida, ¿no?
pero en esto analizó profundamente el que es necesario que nosotros existamos en alguien que existe, ¿ya? Que tengamos un fundamento para poder existir. De lo contrario, nuestro universo no estaría en nada. O sea, ¿en qué se contiene el universo si no es en alguien que lo puede sostener? ¿Ya? Más adelante uno de sus discípulos, Javier Zubiri, eh, va a desarrollar un poquito más este concepto con unas terminologías mucho más complicadas, pero ya se comienza a desarrollar una idea que me parece interesante y es que Dios, perdón, para que el universo pueda existir, Dios se tiene que autolimitar, porque el universo tiene que existir en algo que existe. Para eso ya Para, ¿me lo explicas? A ver, sí, sí, sí. No, incluso el ejemplo es muy simple porque es una mujer embarazada. Mm. Para que esta criatura tan inocente, tan frágil, pueda existir, necesita de un ambiente donde existir, ¿ya? Entonces, eh, digámoslo así, o sea, no es que Dios está, digamos, Dios está acá y crea el universo acá. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces en qué se sostiene el universo? Se caería, o sea, tendría que existir algo, otra cosa material que lo sostenga y otra cosa material que lo sostenga y otra cosa, o sea, así hasta el infinito porque, o sea, ¿en qué se contiene? Tiene que llegar un momento en el que se tiene que contener en algo. Y Ujú, esa contención solamente puede ser en el seno de Dios. ujú. Es una comprensión de Dios que abarca el universo, que le permite existir dentro de sí. Entonces la imagen que allí brindan es esta imagen de la mujer embarazada. ¿Ortega y El, Gasset o el discípulo de Ortega y Gasset? discípulo, o sea, ellos todos manejan toda esta línea discursiva. La verdad es que yo me acuerdo es como de, a ver, estoy recordando cuando estudié filosofía en la universidad. Estamos hablando del 2009, 2010, o sea, ya, o Años. sea, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sí, sí. Bueno, me queda a mí como tarea para estudiarlo. Sí, o sea, es mucho más rico leer a Ortega y Gasset. He Subiri leído, es precioso. Sí. es tremendamente complejo. Ella también en el 2008-2009 estaba de intercambio en Barcelona y me dio una Ok, obsesión con Ortega y Gasset. ok. Entonces, bueno, Ortega y Gasset tuvo una obra amplísima, ¿no? O sea, no sé exactamente en qué libro fue el que desarrolló este tema, pero pues lo que me acuerda mi profesor, me acuerdo mucho, era esto, ¿no? Que el primero que había desarrollado esto fue Ortega y Gasset, que es un católico, era católico, incluso Zubiri también era supremamente católico. Bueno, me entiendo no tanto, pero sí, también católico. Mientras que él criticaba mucho a Heidegger, decía, no, Heidegger no fue el primero y no era católico. Entonces era su pelea, era un profesor muy de estos que era, tiene que ser católico, pero bueno, en fin. Eh, Mentalista, era fundamentalista. y entonces, o sea, me parece muy bonita esta idea de que efectivamente necesitamos de un seno materno que nos cobije, que nos proteja, o sea, alguien en el cual estemos contenidos, ¿ya? De lo cual estaríamos, por lo contrario, estaríamos desparramados, ¿no? No tendremos consistencia, no existiría nada que Uno nos sostenga. piensa, no, pero yo, ¿no? En esta generación, estos 100 años que me tocan vivir en la Tierra, yo no me desparramo, yo tengo el poder y el control de sostenerme o autosostenerme, pero cuando empezás a comensurar que vos sos un granito de arena en todo un hilo conductor intergeneracional, que vos simplemente sos alguien que va a cargar un pedacito de historia, un pedacito de gen que se lo vas a pasar a la siguiente generación, vos decís, ah, no, pará, o sea, acá hay algo, como vos decís, hay algo que nos sostiene mucho más grande que mi existencia en estos 100 insignificantes años que voy a estar en este mundo cuando venimos de una historia milenaria y cuando va a seguir la historia una vez que nuestro cuerpo, nosotros perecemos y nos muramos, ¿entendés? Entonces, para mí, a mí también me ayudó a entender eso, de decir, ah, no, pará, o sea, acá soy un granito de un granito de un granito de arena y qué tipo de esto, qué tipo de albergue me puede contener no solo a mí, sino a quienes me antecedieron y a quienes me van a preceder, se dice así, a quienes vendrán Sí, después sí, sí. que yo. Ah, bueno, que me van a suceder, ¿no? Para A suceder, futuro. preceder y suceder, porque si no es como decir, no, yo tengo esta historia, es mi historia, no es de nadie más y yo tengo control sobre mi destino y sobre lo que yo hago y vos decís, no, no es tu historia solamente. Em, no sé, eso a mí me dio contexto en lo personal para entender también de que hay algo más allá que mi yo, que mi experiencia. Em,
Yo creo que es muy difícil entrar en razón con muchas personas que a lo mejor están clausurados en su mente de que, o sea, este es mi modo de entender Ay, la yo vida. te digo algo. Si yo no me incendié cuando entré a la iglesia, yo tengo esperanza. Y si yo logré entender algunos conceptos que hemos estado hablando, yo tengo mucha esperanza. Y creo que tiene que ver con educación, ¿no? Tiene que ver con cómo contamos estas cosas y cómo podemos hablar de estas cosas para ofrecer un contexto también de multidisciplinar, ¿no? Estamos hablando de teología, de filosofía, de muchas aristas, ¿no? Sobre presentar este tema no solamente desde, no sé cómo explicarlo. Em, Bueno, aquí una pequeña aclaración. sí. Yo personalmente creo que no simplemente esto consiste en una cuestión de aprendizaje académico de conceptos, porque hace falta también una actitud, una predisposición personal previa. Y iba a decir lo siguiente, iba a decir lo siguiente para poder conectar con esto. Am, Algunas personas no, o sea, por más de que uno les dé los mejores argumentos del mundo, cuando están encerrados en sus criterios, no hay quien los saque de allí. Y esto sucede porque no han tenido una experiencia chocante que les haga entender, oiga, la vida no es tal cual como usted la está pensando, sino es de otra manera, ¿no? Entonces yo a veces por eso prefiero decir es como, perfecto, o sea, lo que tú dices está bien para ti. Sigue ese camino a donde te lleva, Y eso porque estoy también convencido, o sea, es libre albedrío, o esa palabra que no ni la puedo decir, o la sí, libertad que Dios nos da de decir elegimos este camino o no, o sea, no se va a imponer, no nos va a obligar, podemos explorar, podemos decidir. total. Y sobre todo en esta época obligar a alguien es un absurdo, ¿no? O sea, no tiene sentido obligar a nadie. O Jamás, sea, y que de hecho en algún momento también sí se usó más esa imposición, ¿no? Entonces creo que también hay una reacción de decir, si a mí se me ha impuesto esto, entonces me voy a reaccionar, me voy a ir para el lado opuesto, voy a construir una nueva teoría y filosofía porque el acceso que yo tuve a este marco vino impuesto con violencia, con lo que haya sido, y yo creo que la oportunidad ahora está, obvio que no en el obligar, pero en decir, che, mira, o sea ahí está, existe este marco teológico que si lo abrazás, podés adentrarte a un camino en donde no sé, te concebís vos en relación a Dios, en relación con la comunidad, en relación con la sociedad, de una forma muy diferente. Em, y no estar en ese estado como de acción-reacción, de si me obligan, si me castigan, yo me voy a ir al libertinaje y me voy a volver loca y voy a, sino decir, para, esto puede ser, entrar a este camino puede ser una entrada súper amorosa, o sea, no, voy a decir amorosa, no quiere decir que sea fácil, puede ser amorosa, puede ser, bueno, va a ser siempre una decisión propia, ¿no? Uno debe, total. como cuando el pueblo judío, el pueblo hebreo, está en esos 40 años que de pronto, de a poco fue develando por ahí esa existencia, ¿no? De ese Dios. Como yo lo veo y como pienso también esta cuaresma, que mientras más uno va haciendo esas apuestas de fe a esa, no sé, a esa unión con Dios, Dios se va develando cada vez más en la vida de uno. Y cuando uno empieza a tener esas experiencias, que si bien a mí me encanta la parte intelectual, pues ya lo sabes que mi parte nerd es la parte por la que entré también un poco como a entender sobre esto, eh, que empieza a sentirlo. O sea, ya no es más ese intelecto entendiendo la estructura de todo lo que estamos charlando, sino que es decir, yo cada vez que apuesto a la virtud, cada vez que apuesto a escuchar la voz de Dios, y sigo esa voz de Dios y sacrifico lo que tengo que sacrificar en el camino, empiezo a sentirme diferente. Ya no me siento tanto en ruptura, sino me siento en armonía. O me siento, eh, sí, no sé. No sé si ya nos fuimos por las ramas, Fray. No, pero, o sea, te decía, o sea, vuelvo al tema porque iba a desarrollar Sí. una cuestión y es que, a ver, digo, cuando no existe la predisposición para escuchar, eh, cuando la persona solamente quiere como hablar y, o sea, es mis pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, cuando en la persona no existe esta humildad, no hay esa búsqueda verdadera, ¿ya? Y solamente va a aprender a punta de golpes. Entonces, por eso es mi invitación muchas veces, listo, tranquila. Acá hay un O, ejemplo, Fray. O sea,
No pero a hay una punta de diferencia. golpes. Yo no llegué a charlar con Pofre porque, uy, se me develó la voz divina, fue tan fácil este camino. No, 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 pero digo, mira, o sea, por ejemplo, mi padre es Sí, San Agustín, me por el cual tú encanta. también conoces. O sea, él también vivió muchos golpes, pero había en ti, o sea, de acuerdo a lo que hemos compartido, y algunas personas que yo les veo esa disposición, es la disposición a querer aprender, de estar abiertos, ¿sí? El problema es cuando estamos cerrados a que mi posición es la única y es que yo soy el que tiene la razón, ¿ya? No. Yo en estos días pensaba, yo decía, yo estoy completamente abierto a la verdad. Mm, Si alguien me muestra que la verdad es alguien o algo distinto a Jesucristo y me muestran algo mucho más grande que Jesucristo, yo digo, perfecto, la asumo. El problema es que yo hasta el momento a mí nadie me ha mostrado o no he entendido los argumentos de otras personas, no sé si será porque no soy tan inteligente o qué será, muy probablemente. Eh, no he encontrado palabras que me den vida, como mm. las palabras que me da Jesús. Ya no he encontrado la verdad fuera de él. Y esta verdad me llena. O sea, es algo que, o sea, no simplemente es una cuestión intelectual que digo, o sea, es perfecto, un marco teórico perfecto, todo está muy bien dispuesto, que de hecho sí, o sea, es lo que Hay yo personalmente mucho. encuentro en Sí. Jesús, lo encuentro todo muy claro, pero, pero más allá de esa claridad intelectual, lo que encuentro es vida, o sea, es algo que me lleva a vivir, es algo que le da sentido a mi existencia, y eso no lo he encontrado fuera. Entonces, digo, es la actitud de siempre estar abierto, de leer todo, de conocer todo. Y de hecho, eso me ayuda a convencerme más de lo que yo estoy, o sea, de lo que yo creo. Ujú. Entre más yo leo otras cosas, yo digo, definitivamente este es el camino. O sea, Jesús es el camino porque no la veo por otros lados. O sea, yo tuve unos años 20 súper de exploración intelectual, exploración de marcos de referencia, cultura, de un montón de cosas. Y a mí en lo personal me sorprende haber llegado a este punto. O sea, jamás me hubiera imaginado estar hoy sentada con un Fray Felipe charlando de esto. Pero creo que tiene que ver con entenderla, no es entender por ahí la estructura de la verdad. Y de qué forma no es una construcción actual, sino que realmente necesitamos entender los orígenes, o sea, los orígenes de los que venimos. Eh, y uno se pone a investigar o va para atrás y vas poniendo como, vas reencuadrando ciertas cosas, te vas reencuadrando internamente y coincido con vos que se empieza a sentir esta como armonía interna de hasta ahora no he encontrado otra cosa que tenga más sentido y también voy a, o sea, no solamente espiritual, pero también voy a atreverme a decir intelectual. Hay un aspecto también intelectual de una coherencia intelectual en lo que estamos hablando. Em, Me encanta San Agustín porque era un rockstar en el 300 después de Cristo y creo que también es una persona que puede ofrecer un camino interesante para quienes buscamos entender, ¿no? Quienes pasamos muchas cosas en la vida, quienes probamos de todo, todas las teorías, y después vos decís, no, pará, hay algo acá. O sea, en todos los lugares en los que buscamos no encontramos esa satisfacción hasta que llegamos a este punto y empezamos a entender que hay algo más allá de lo que pensamos que había. Y yo, como digo, es un súper inicio, soy hiper ignorante en esto, pero quiero generar este tipo de espacios y conversaciones porque es educativo para mí, pero también por ahí puede ser educativo o, no sé, un poquito de luz para otras personas. Entonces, de los 40 años en el desierto, ¿cómo pasamos a los 40 años de cuarentena? No de cuarentena, de eso fue, eso ya pasamos, 40 años de cuaresma. De Cuaresma. Bueno, entonces, el fundamento último que nosotros vamos a encontrar ya, digamos así, más reciente es Jesús que antes de su ministerio, digamos así, de salir a hacer todo lo que hizo, de sanar, de predicar, de hacer milagros, de expulsar demonios, etcétera, todo su ministerio público, antes de eso, él es bautizado y esto es un poco curioso porque de pronto quizás muchos no lo sepan, pero a ver, San Pablo nos dice que Jesús comparte con nosotros todo, siendo Dios, comparte con nosotros toda nuestra carne, nuestra fragilidad, nuestras miserias, a excepción del pecado. Es lo único que no comparte con nosotros. O sea, Jesús no vive el pecado precisamente porque es Dios. O sea, no puede haber una ruptura en sí mismo
siendo Dios no puede romperse por sí mismo. Esto de entender que Jesús es Dios es un poco complejo, yo creo que eso lo podemos dar por otro lado, porque, por otro momento, porque si no nos quedamos acá. Pero básicamente tengamos en Ahora cuenta ese presupuesto. Pero puedo también hacer un paréntesis acá por ahí desde un pensamiento, Ujú. desde el más conceptual, que a mí una de las cosas que más me gusta, y me vas a corregir si no estoy, o sea, si estoy equivocada con lo que estoy diciendo, pero es el concepto de que tenemos un ser 100% virtuoso, que es Dios, es una entidad de luz y virtuosa, ¿no? Y que bueno, nosotros en este plano terrenal estamos hechos a imagen y semejanza de él, excepto que somos personas que pecamos. Tenemos esa ruptura, ¿no? Lo que nos caracteriza por ser humanos es que de una forma u otra, por más santos que tratemos de ser, somos pecadores. Em, Ujú. pero eh, siempre está ir a encontrarte con Dios. Es decir, siempre en el camino humano está ir a encontrarte con la virtud. Es decir, liberarte de esas ataduras con los vicios, con el pecado. Entonces, digamos, ir en pos de esa construcción virtuosa y no aceptar el pecado como tan parte de tu sistema que te acostumbras a vivir con el pecado para decir, bueno, total, esta sombra, yo puedo vivir con la sombra porque yo soy luz y sombra y es relativo, entonces yo voy a integrar mi sombra, voy a integrar mi parte viciosa, ¿por qué? Porque soy humana y esto es parte de mí. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de lo que propone, digamos, teológicamente el catolicismo, pero también para un caminar en la vida de un ser humano, es decir, toda esa sombra que vos cargas, todo ese dolor que puedes cargar en resultado de esa ruptura, de ese pecado, de ese vicio, si bien te hacen humano, queremos seguir caminando, digamos, en este camino de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces es como ir soltando estas partes de sombra. Em, Mire que, a ver, no sé si te acuerdas del mito, el mito este de la caverna de Platón, ¿no? lo charlamos un par de veces, pero por ahí Ah, exactamente. dar un El mito de la caverna, para los que no lo saben, en resumidas cuentas, es una escena donde Platón propone que hay unas personas que están mirando contra una pared, hay una fogata, donde esa fogata proyecta en esa pared, o sea, es una cueva y entonces en esa pared se proyectan unas sombras que van pasando de un lado para el otro, ¿ya? Y entonces ellos están como encadenados, no se pueden mover, tienen que estar todo el tiempo mirando hacia allá, pero hay uno que como que se libera de esas cadenas y voltea a mirar y se da cuenta que hay un mundo afuera, que hay luz y que, o sea, que el mundo no simplemente es eso que están mirando allí. Entonces este comienza a decirles, oigan, oigan, póngale cuidado que allá afuera hay vida, mire que hay luz, o sea, y él empieza a ver otras cosas, comienza a ver animales, y lo que los que están en la caverna están viendo son sombras negras. Entonces lo que él les está contando es una cosa absurda, y ellos dicen, pero qué tonto, ¿ya? Como ellos no están viendo, lo terminan matando porque creen que está loco, porque no entienden lo que está diciendo, ¿ah? Entonces, de alguna manera, el que está en el pecado, el que está viviendo como muy lejano de Dios, muy probablemente no se ha dado cuenta de que su realidad es muy limitada, que solamente está viendo sombras, está viendo una pequeña luz que le proyecta oscuridad, sombras por allí nada más, y no se está dando cuenta de del verdadero mundo. Yo digo, es muy difícil explicarles a personas que van en un camino un poquito así como difícil, tortuoso, digamos así, no tortuoso, una vida común y corriente, eh, explicar lo que significa llevar una vida, no sé, completamente entregada a Dios y lo que eso significa. Porque, bueno, hay un motu del Carnaval de Barranquilla en mi país que dice, quien lo vive es quien lo goza, hablando del carnaval de Barranquilla. Quien vive el carnaval es el quien lo goza, ¿sí? Entonces, claro, o sea, ¿cómo explicarle a un extranjero lo que significa gozarse el carnaval? Si no, o sea, solamente usted lo puede entender si usted va y se lo goza. Entonces, lo mismo es la experiencia de Dios. Es muy difícil contarle a los demás lo que significa tener una vida en Dios a una persona que no la ha tenido o que simplemente lleva una vida muy ajetreada en asuntos, en negocios, en estrés, o sea, que piensa que se está ganando la vida porque está ganando dinero. Y en esto ve la vida, en las comunidades, en tener cosas, ya, o sea, es un marco de vida muy, muy cerrado, o sea, demasiado cerrado, cuadriculado, yo diría,
que no le permite como filosofar, abrir la mente y entender que, oye, la vida es mucho más bella, es mucho más colorida que lo que estás viendo, ¿no? Entonces, pues las personas que no quisieran dejar su fruto, su gozo, obviamente van a decir, no, no me friegues con estas palabras, o sea, yo, yo lo estoy pasando muy bien, yo estoy muy cómodo, a mí no me vengas a poner penitencias, no me vengas a poner sacrificios, que eso es lo que hacen los católicos, bla, bla, bla. Creo que tenemos libertad Entonces, y somos, sí. entonces decía que es curioso que Jesús se está bautizando, siendo que él no tiene pecado, o sea, uno se pregunta, bueno, ¿de qué se está purificando? Mm. ¿Sí? ¿Qué se está purificando? Porque no tiene sentido. Bueno, la explicación puede ser larga y tendida, pero básicamente algunos dicen básicamente que lo que está haciendo allí es purificar las aguas porque él a partir de esto va a empezar a purificar las aguas para, o sea, para los nuevos Para otras bautismos, personas, ¿no? sí. No obstante, no obstante dice que después del bautismo, el espíritu que él recibe, o sea, que ya lo tienes de pequeño, pero que recibe en el bautismo, ahí mismo, en forma de paloma, lo porta al desierto, lo lleva al desierto. Es muy curioso. El que lo lleva, el que lo mueve a vivir esa experiencia, no es el diablo, sino que es el mismo Dios. Dios le inspira que vaya a vivir esta experiencia de desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. No hay comida, hay animales salvajes, hay peligros, hay calor, hay frío en la noche. O sea, es una cosa, es una experiencia muy dolorosa. Eh, que si es literal esto, o sea, hablemos de relato, o sea, como estaba antes hablando de, ¿esto es un relato bíblico? Yo personalmente digo que no. O sea, bueno, sí, es un relato bíblico porque está relatado en la Biblia, ¿no? O sea, obvio que es un relato bíblico. Pero digo, en este sentido histórico, Hay relatos bíblicos que por ahí son más metafóricos, tienen otro tipo exactamente. de Yo recursos. personalmente digo no, no. Yo creo que es una cosa muy real lo puedo decir ahora por la experiencia que he vivido y que vivo del ayuno de 40 días. Que muchas personas hoy día están viviéndolo. O sea, muchas personas en Hacen ayuno de 40 días. Ah, 40 días, o sea, bueno, o sea, el ayuno que se está viviendo en muchas partes y que yo estoy viviendo es a pan y agua, ¿sí? Entonces reemplazamos todas las comidas, solamente pan, agua. Lo cual, o sea, es obvio a nivel médico, a nivel, o sea, a nivel de lo que tú lo quieras ver, o sea, el pan y el agua nunca van a suplir todas las propiedades, todos los nutrientes y todo lo que produce un alimento, o sea, sustancial, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que yo veo realmente en todo esto es un milagro, ¿sí? Bueno, uno puede decir, bueno, en el caso del padre Felipe, bueno, es que tiene lípidos de dónde agarrar después para poder estar. Pero mira, no, he conocido personas que son un palillo, y hacen 40 días. hacen el ayuno y quedan más, o sea, como que engordan. Uno dice, "Pero esto no tiene sentido, o sea, no tiene sentido esto, ¿no? Entonces, Ahora, no se trata de embutirse de panes, sino, o sea, yo tengo un criterio muy tontico, pero bueno, no es tontico. Para mí ha sido muy significativo que es, todos los días me como 3 tajaditas de pan, me toca con este pan Bimbo porque no hay otro pan aquí en Italia, es muy difícil porque los otros panes es muy raro encontrarlos. Entonces me toca con este pan, me como 3 tajaditas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hago con mucha devoción y mira, o sea, realmente es una fuerza la que uno siente. Por eso digo, quien lo vive es quien lo goza. Nadie lo va a poder entender sino hasta cuando lo vive, ¿ya? Es una experiencia vivencial. Entonces, no sabría, mira, y uno vive una experiencia de desprendimiento de todo. O sea, te sientes tan libre. Viene la tentación, obvio. Mira, yo antes no le paraba bolas, perdón si no se entiende la expresión, sí, no le ponía mucha atención a los olores de los restaurantes aquí, pues la pasta, la pizza, yo qué sé, bueno, todo esto. Aquí mismo en la casa, cuando cocinan, yo voy para la universidad a pie a veces y se sienten esos olores. Mira, yo nunca le he puesto cuidado. y ahora, Y me vienen momentos en ese, qué rico, uf, esto huele delicioso. Y me vienen pensamientos de comida, pero no, realmente he sentido como una paz, una liberación, o sea, no me siento ahí agobiado, no, Dios mío, esto es terrible, no, es la es pacífico. entrega, ¿no? En la entrega de la decisión. Sí, Eh, sí.
pero sostenido por la gracia. Esto tiene que ser un proceso sostenido por la gracia, o sea, tiene que estar muy acompañado de la palabra de Dios, porque, o sea, el fundamento de esto es lo que dice Jesús en el desierto, Entonces, cuando ahí, se encuentra con Satanás. vamos a darle, Jesús va al desierto 40 días antes de que él sabe que se está entregando prácticamente porque lo van a crucificar, ¿no? Ok. Bueno, es decir, o sea, los 40 días es el inicio de su ministerio, estamos hablando de que, o sea, 3 años después es cuando va a suceder la crucifixión. Pero, o sea, entonces, ¿cómo se vincula? Porque nosotros lo vivimos en 40 días ahora de Cuaresma que termina en la... Ah, ok, que ya. termina. Entonces, lo que sucede en ese momento en 3 años, a nosotros nos sucede en un periodo de un mes y medio, 2 meses. Bueno, a ver, sí, sí. Bien, primero hablemos desde Jesús. Sí. Si uno se pone a pensar, bueno, van a ser 3 años de ministerio hasta cuando llega el momento de su completa entrega. ¿Qué es ministerio? ¿Qué son esos 3 años de ministerio? Ministerio, o sea, bueno, la palabra ministerio es servicio, ¿no? Entonces, de su completo servicio, lo llamamos ministerio, estos 3 años donde está predicando, ayudando, sanando, yendo por todos lados, ¿no? Estos son 3 años y después de esos 3 años viene el momento de la entrega total. Pero digo entrega total porque antes ya se ha entregado. Ujú. O sea, la entrega de Cristo es desde el momento cero. ¿Ya? Es como algunos de los teólogos lo llaman, él es el hombre para los hombres, ¿no? El ser humano completamente entregado a los seres humanos, no tiene reserva, ¿ya? Y particularmente la primera tentación que le plantea Satanás en el desierto tiene que ver mucho con esto, porque Satanás le dice, hey, si tú eres el hijo de Dios, a ver, si es que eres tan poderoso y tienes tanta fuerza, y yo qué sé, todo esto que dice, dile a esta piedra que se convierta en pan, dile que se convierta en pan para que tú puedas comer. ¿No? ¿Y qué le contesta Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, antes de explicar eso, que este es el fundamento del ayuno, es un fundamento grande del ayuno, antes de explicar, lo que quiero decir es lo siguiente. Fíjate que Jesús en todos los evangelios nunca nos va a mencionar un solo momento donde él haga un milagro para sí mismo. Nunca. Todos los milagros, todas las cosas que él hace, todo está en función de los demás. Él nunca está pensando como yo cómo me lleno de cosas. Ahora, cuando nosotros tenemos, te ponen aquí el ejemplo de, si tú tuvieras la oportunidad de pedir 3 deseos, ¿qué pedirías? La mayoría de veces, todos los deseos están en pos de uno mismo, ¿sí? No, yo pediría para mí tal cosa, plata, comodidad, yo qué sé, bueno, en fin. Pero siempre son cosas que están pensadas para sí mismo. El caso de Jesús es todo lo contrario. Él que sí puede hacerlo y lo podría hacer, decide nunca hacerlo. Ni siquiera tentado por Satanás ahí. ¿Sería un pecado comer? No, no es un pecado, pero él no es el hombre en función de sí mismo. No va a utilizar algo extraordinario para comer, ¿sí? Entonces, el fundamento es este. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros entendiéramos esto, yo creo que cambia la perspectiva completamente, porque aquí me está hablando Jesús de que lo más necesario a nivel práctico, a nivel material que tenemos aquí en la tierra, ni siquiera se compara con la palabra de Dios. O sea, necesito más la palabra de Dios que ni siquiera el alimento, ni la respiración, ni nada. O sea, Él me basta, Dios me basta, ¿ya? Es así de grande, es su fuerza. Y realmente yo personalmente digo, seguramente algunos no lo van a entender porque no lo han vivido. Y ¿Cómo bueno, dejo que? ahí el challenge, el reto. Si en un momento dado alguien quisiera vivir la experiencia, porque, o sea, no es simplemente no comer, yo voy a hacer la experiencia, entonces voy a estar 40 días solamente comiendo pan y agua, solamente por retarme. No en ese sentido. O sea, lo reto aún más porque es un reto mucho más grande, es abrir una experiencia con Dios, o sea, leer la palabra mientras va comiéndose ese pan e ir mirando cómo Dios va transformando. Yo personalmente siento la fuerza de Dios. Ujú. Siento un milagro de Dios en mí que no lo puedo explicar claramente, pero que literal me está purificando, me está haciendo pasar por momentos de desierto muy difíciles, me está quitando muchos de mis apegos, porque yo como sacerdote también tengo muchos apegos, o sea, sigo siendo un ser humano, no soy un extraterrestre, o sea, me está limpiando y no es que después de esto ya Fray Felipe ya quedó completamente libre de pecado. No, o sea,
te decía que me tienta la comida, deliciosa. Yo lo que más amo es la comida, para mí es maravillosa, pero Lo que veo es digo, como me da mucha paz, ¿sí? descubrirse o descubrir esa instancia de existir en relación con esa fuerza divina más allá del deseo carnal. O sea, que hay una instancia de nuestro ser que no tiene que ver con lo que nuestra carne nos está pidiendo vorazmente o seguir ese impulso o reacción del deseo, justamente, y es encontrar ese más allá de sentir esa conexión y ese alimento, que obviamente requiere por ahí que todos los días ese sufrimiento, ese de decir no, no al apego, no no al deseo, no al apego, no al deseo, en pos de sentir esa otra fuerza divina manifestándose a través tuyo. ¿No? Así sería. Hay muchos mecanismos que la iglesia propone, o sea, en la sabiduría de tantos siglos, o sea, tanta gente, tantos santos, tantos monjes, monjas, tanta gente que ha vivido la experiencia de penitencia, que nosotros somos herederos de un patrimonio gigantesco, de muchas formas de vivir digamos así, como este proceso de purificación, ¿ya? Mm, a ver, para hacernos Entonces una la cosa para cuaresma entender. es purificación, o sea, esa es la invitación de la cuaresma, Sí, que hace alusión a esos 40 días en el desierto, no, sí, en el desierto, que estuvo Jesús antes sí, ujú, de su de su misterio. ministerio público que llaman. ¿Sí? Entonces, que él fue también a ese espacio para hacer aunque él ya era un ser puro, pero para estar en conexión más próxima también con esa fuerza de su padre. De alguna manera, el desierto de Jesús, hablando directamente del desierto de Jesús, es exponerse en toda su debilidad humana Ujú, a, a un encuentro con Satanás y vencerlo allí, en sus propios términos. ujú, Vencerlo allí en su propio rancho, porque fue la primera vez que se le metió al rancho, no sé si, creo que ya una vez habíamos hablado de esa palabra, el rancho. Meterse en el rancho, o sea, en su propia casa, que es el desierto, es el lugar como de sufrimiento humano, metérsele allí, que luego se le va a meter cuando en la muerte de Jesús, se le va a meter en la boca de la muerte, ¿no? Pero entonces, eh, es, digamos, para Jesús un tiempo de purificación es difícil hablarlo precisamente por eso que acabas de decir, o sea, Jesús es un ser puro en esencia, pero ciertamente, fíjate que allí se muestra su vulnerabilidad. El texto dice, y mm, cuando por fin sintió hambre, se acerca a Satanás, es decir, lo agarra en el momento más débil. Ese es el sentido de la tentación, que te viene a fregar la vida cuando estás más débil, cuando estás más decaído, ahí. Ese es el momento. Entonces, Jesús lo afronta de la mejor manera, con la palabra de Dios, la tiene en la boca. Las tres veces en que es tentado, las tres veces Jesús contesta con la palabra de Dios. Porque de hecho, esto de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, él está citando un texto bíblico del Antiguo Testamento. No, ahorita no tengo presente, pero está citando un texto bíblico. O sea, él no está, decía el Papa Francisco, él no está dialogando con el diablo, porque en realidad lo que está haciendo es generar sentencias divinas. O sea, él ni siquiera está aquí dialogando, vamos a dialogar con el diablo, no. Él está diciendo palabras centrales, o sea, ¡pum! La palabra de Dios, no te estoy contestando otra vaina, ¿sí? Ahora, en nuestro caso sí, obvio, por esta necesidad que hablábamos antes, nosotros como personas tan frágiles, con tantos defectos, realmente este es un tiempo de purificación. Y el desierto, vaya que es un tiempo o sea, el desierto, los 40 días, es un tiempo de contraste, o sea, donde tú te chocas contigo mismo y dices, pues más chica, pero ¿por qué soy así? ¿Pero por qué tengo esto? ¿Pero por qué no puedo cambiar esto? Y te ves confrontado con tus deseos, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, yo no soy un adicto a la comida. Me encanta comer, pero no soy un adicto. Y la primera, bueno, ahorita que está pasando esta primera semana, yo realmente puedo decir que he vivido un poco esto que llaman, cuando las personas dejan, por ejemplo, el cigarrillo o dejan un vicio, la juicio. ansiedad. Sí. La ansiedad es brutal. ¿Y cómo Es hacer para observar esa ansiedad y no sucumbir a sobreidentificarte con esa ansiedad y decir yo soy esto, yo soy esta ansiedad? Decir no, o sea, hablar con Dios, sí. hablar con Dios. Es lo único.
O sea, de hecho esto es mortificante porque una amiga muy querida vino de Colombia, bueno, venía de Francia, pero vino y me dejó aquí unos detallitos, chocolates, unos Esta dulcecitos, tentación. y los tengo ahí. Entonces como que yo, ok, Dios mío, aquí en el cuarto, ¿no? O sea, es como esa tentación que la tienes aquí al lado, puedes abrir. Digamos, o sea, a ver, quiero aclarar una cosa, comer nunca es un pecado, ¿sí? Bueno, a no ser que estemos hablando De del arte, o sea, la glorificar, gula, sí. ¿no? Comer nunca es un pecado. En mi caso tampoco lo sería. Si yo llego a tomar la decisión de comerlo, no es un pecado. Lo que pasa es que aquí yo estoy en un proceso de purificación donde estoy, no solamente en la comida, o sea, son muchos aspectos de mi propia vida. O sea, me confieso aquí públicamente, ¿no? He caído bastante, no exageradamente, pero sí bastante en ser muy dependiente del celular, por ejemplo. Toda esta cosa scrollear, o sea, esto es una cosa que nos está matando a todos. Yo digo, es una vaina que no sirve para nada, porque uno ve videos en cadena sin ningún sentido. Hasta el mismo creador de esta cuestión de scrollear decía, o sea, yo creo un demonio, creo un vicio espantoso, Es que y sí, la gente está... está diseñado para ser una adicción. Entonces, mi decisión no simplemente tuvo que ver la comida, sino tuvo que ver más con esto. Y de hecho, o sea, estoy intentando no ver nada de videos, estoy intentando, no falta mi hermano, mi hermana, mis amigos, te envían cosas y yo termino enviando, ¿sí? Pero, pero Entonces, nada, o sea, es sería, como, sería identificar cuáles son esos puntos como de debilidad propia y sí, sí, tratar de no remover, sino sí tratar de removerte de esos espacios que te conducen a esa debilidad o a sobredepender del deseo, de satisfacer ese deseo y entrar a un espacio como de esta depuración donde uno empieza a entender cuál es la relación que uno ha generado con este deseo. Entonces, cuando uno empieza a sacarse la comida, cuando uno se saca el celular y nos empezamos a dar cuenta cuánto dependíamos en nuestra relación con estas cosas, con el cigarrillo, con lo que sea, la- ¿no? Con los pensamientos tóxicos, repetitivos, negativos, y uno no se da cuenta eh, cuánto de quienes somos lo repetimos día a día, sin conmensurar por ahí el apego que estamos teniendo a la historia, a la repetición a la dependencia, a este deseo que no nos conduce a un lugar propositivo. Y hay una cosa que no sé si tiene que ver con la cuaresma, que a mí me encanta, que tiene que ver con eh, eso de las viejas vestiduras. O sea, yo me quito las viejas vestiduras y me visto con ropas hechas a imagen y semejanza del Creador, que creo que tiene que ver con esto de despojarse de esas vestiduras que son estos vicios, despojarse de esa parte de uno mismo que está tan apegada a, a años de hacer siempre lo mismo que sabes que no te llevan a nada y esa invitación de decir, no, para, yo puedo vestirme como con estas prendas hechas a imagen y semejanza de Dios, que Dios es ese ser virtuoso. Entonces decir, ¿cómo invito la virtud a mi vida, ¿no? ¿Cómo invito esa voz divina a mi vida si yo estoy dependiente y adicta al celular? ¿Cómo voy a invitar a esa voz si yo ni siquiera tengo el espacio para que esa voz venga y entre adentro mío, ¿no? O Ujú. no sé. Aquí vale Sí. la pena hacer una aclaración a propósito pues de lo que estamos hablando de que hay muchas personas que de pronto puedan escuchar este video o ver este video y que no, de pronto que no, para que les suene esto como un discurso muy exagerado, ¿no? Y aquí yo quiero hacer la siguiente aclaración. Ojo, yo no estoy aquí satanizando el celular, no estoy satanizando las redes sociales o los jueguitos o algunas de las cosas que hacemos a diario. No se trata de satanizar y decir que eso es malo en sí mismo porque, a ver, si existe, si es creado, es bueno. La cuestión mala más bien es el uso que yo le doy de eso. Entonces, vos decías ahorita esto de cómo me relaciono con. Entonces, realmente aquí uno se pregunta, estando ahorita que ya no estoy utilizando el celular, digamos, tengo que utilizar mucho, o sea, por necesidad tengo que utilizar mucho el celular ¿para qué? Para la universidad, porque pues yo más que yo casi con el computador no soy muy bueno, yo manejo más el celular. Eh, para mis videos, porque yo también hago videos a diario, ¿Cómo se entonces, llama? ¿Cómo se llama el YouTube Prime? Fray Felipe Romero, es mi, sí. Entonces, para todo esto, yo necesito mucho el celular. O sea, no se trata de que yo entonces digo, el celular es el aparato del diablo y vas para la basura. A veces me gustaría decirlo, pero, pero,
No, sino es cómo me aprendo a relacionar sanamente con esto y aprendo a tener un equilibrio, que tampoco significa que yo no voy a volver a ver videos, no voy a volver a jugar de pronto un rato, una cosa así. No, sino, o sea, cómo me mesuro un poco con eso, cómo aprendo a sacar un espacio positivo, adecuado, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo esto de colocarle temporizadores a las aplicaciones. Yo tengo, yo qué sé, Instagram 10 minutos. O sea, si estoy más de 10 minutos en Instagram, o sea, esto es un desastre. Es que es una cosa que uno lo obsesiona. O sea, yo entiendo muy bien a todas las personas, los entiendo porque yo lo he sentido, esa obsesión, ¿no? Pero entonces es eso, o sea, cómo aprender a relacionarme adecuadamente, entendiendo mi fragilidad, o sea, entiendo que, hombre, yo soy tan frágil que me voy a quedar como un torpe ahí esclavizado, me conozco, bobo no voy a seguir siendo, y entonces a mí esta purificación me ayuda a tomar esa conciencia y a empezar a plantearme a futuro cuál va a ser mi relación con todas las cosas, con lo que estoy teniendo en la mano, ¿no? Mira que hay una cosa que me ha parecido muy bella, y le doy gracias ahorita con esta cuaresma que estoy viviendo, es mi relación con el prójimo. Me está purificando. No pensaba, fíjate que no estaba, yo pensaba que no estaba mal, que yo me relacionaba muy bien con las demás personas y todo lo demás, pero ahorita me estoy dando cuenta que a mí me estaba haciendo falta realmente estar más atento a los demás. Quizá porque mantengo en el estudio, clavado allí, leyendo y bueno, todo esto. Y también porque en los momentos libres, entonces cogí el celular y me ponía a hacer bobadas. O sea, como que me daba esa licencia, no, como estoy cansado de estudiar, entonces me voy a poner a ver videos o me voy a poner a jugar. ¿Ya? Y ahorita que ya no estoy haciendo eso, pues digo, venga, ¿por qué no empiezo a preocuparme más de los demás? Oye, ¿cómo está? Entonces empiezo a escribirle a personas que hace mucho rato que no le escribo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está tu salud? ¿Ya? Yo decía, oye, qué descuidado tenía tantas personas por esto, fíjate. No me había percatado o sea, sí sabía que yo soy muy mal amigo, eso sí lo sabía desde hace mucho tiempo, o sea, y yo soy de los que pasan 2 años y no pregunto absolutamente nada, pero ahorita sí como, o sea, como que esto me está dando la conciencia de, carambas, qué grave, ¿ah? Qué grave no estar más atento a mis hermanos, a las personas que me quieren y que siempre me escriben, o sea, ellas son los que me tienen que escribir y yo muy pocas veces. Una me decía, uy, qué milagro es ese, qué milagro recibir un mensaje suyo. Está ocupado, está ocupado. Entonces, Entonces, ha sido bonito, ha sido muy, ya, muy interesante. ya llevamos 2 horas y yo me había olvidado que tengo una reunión ahora a las 6. Ok, ¿Cómo te gustaría cerrar la conversación para que tenga sentido con todo lo que venimos hablando? ya, sí, no, quería hacer una última aclaracioncita, perdón, puede ser que no sea la conclusión que resume todo, ¿Sí? pero igual esto es muy importante. Quiero decir lo siguiente, hay muchas herramientas, o sea, decía que nosotros hemos heredado un patrimonio gigantesco histórico de cómo vivir la penitencia. Y lo digo porque, a ver, no quiero que quede como esto de que el único ayuno que plantea la iglesia es pan y agua y que tiene que ser drástico todos los días, ¿no? O sea, yo no estoy planteando esto. Esto es un ayuno que personas que llevamos un caminar espiritual mucho más largo, de muchos años, nos hemos planteado porque lo hemos considerado. Pero incluso hay personas que sin un caminar se lo han planteado y esto les ha cambiado la vida. Bueno, digo, la iglesia tiene muchas formas de vivir esto y lo que la iglesia sí pide a cada católico es que al menos miércoles de ceniza y viernes santo se haga ayuno y abstinencia rápidamente. ¿Qué es ayuno para la iglesia? El ayuno para la iglesia es hacer una sola comida en el día. Es decir, tú verás, o desayunas, o almuerzas, o cenas, basta. Y abstinencia. ¿Qué es abstinencia? La abstinencia es no comer carne animal. Ujú. Carne animal es todo animal. Porque algunos dicen, pescadito. No, amigo, no, no, no. Y de hecho, el viernes entonces se comen ahí el filete bien suculento. No. O sea, ¿qué penitencia hay en ello? ¿Ah? Entonces, eso. O sea, esto miércoles y viernes santo. Pero atención, todos los viernes del año, incluidos los de cuaresma y sobre todo estos de cuaresma, no se invita. La iglesia pide que se viva la abstinencia, es decir, no comer carne animal. Atención a esto, no comer carne animal. Todos los viernes del año, a excepción de los días en que hay una solemnidad, una fiesta importante. Pero entonces es esto, o sea, como esa pequeña práctica que pareciera un poco como tonta, como, ay, no, para dejar de comer carne. Mira que esa cosa nos reta. Y esa acción hace que yo me ponga en contacto con Dios, me acerque y me purifica, créeme.
Entonces, yo les invito a que ojalá esta práctica nos ayude como a prepararnos para el encuentro, para el momento decisivo de la cruz, de la resurrección de Jesús, la Pascua, que nos prepare. Y bueno, rétate un poquito, yo le invito a todos a como que se rieten, a que digan, oiga, sí, voy a prepararme, ya empezamos la cuaresma hace ya una semana, pero qué caray, o sea, cojo esta Quedan, flota quedan 33 días más, o queda un buen... ¿Y cuál por sería por una la edad de pregunta? Cristo. Sí, quedan 33. ¿Cuál sería una pregunta que cada persona se puede hacer a sí misma, que puede invitarlos como a esta reflexión más profunda Ya, sobre lo que para cada uno podría implicar esta cuaresma? yo, o sea, digamos, es muy básica, pero sí, fue la pregunta que a mí me movió, Ujú, ¿sí? En mi caso, como creyente, mi pregunta fue, o sea, qué me está ligando? No, perdón, o sea, como qué me está separando de Jesús? Yo estaba sintiendo un vacío o sea, sentía que mi relación con Jesús no estaba andando muy bien. Me la pasaba, sí, tenía mis momentos de oración, mis momentos de la misa, el estudio, etcétera. O sea, yo me la paso todo mi mundo está rodeado de cosas que tienen que ver con Dios, pero sentía que había algo que no me estaba permitiendo relacionarme correctamente con el Señor y lo estaba experimentando. Entonces, qué es aquello que me estaba distanciando del Señor? mm, Podemos plantearla como, ¿qué tengo que purificar? mm, Y si hay alguien que no es creyente y que de pronto se quiere plantear este reto, y no ni siquiera desde el ámbito de la fe, que me parecería interesante, es yo como persona, ¿qué tengo que mejorar? ¿Sí? O sea, ¿qué tendría que sacar de mi vida para ser una mejor persona? ¿Ya? Eso me parecería muy interesante y pues no está mal que de pronto, a pesar de que quizá no tiene todavía la experiencia de fe de Jesucristo, pues se puede unir a este tiempo de 40 días y diga, interesante. Ay, perdón, sí, ¿Por qué? paréntesis rapidísimo. Sí, sí, Me vi una película hace muchos años que se llama Cuaresma. sí, lo voy a ver. No tiene nada que ver con la fe, es de hecho muy chistosa. Y, o sea, es una locura de película. Pero precisamente fue el reto de una persona de vivir 40 días sin relaciones sexuales. Ay, ya sé cuál es, 40 días y 40 noches, creo que es de Josh Hartnett o una cosa así. Aunque a mí me pareció muy simpática, pero pues en el fondo fue descubrirse como persona y a la final cómo plantear una relación seria y no simplemente planteada desde las ganas del tener relaciones sexuales y fue muy terrible. O sea, es una película que no recomiendo No, pero esto a mi también gente puede ser un católica. tip. Esto puede ser un tip para las personas que también estén en esa búsqueda no solo espiritual con Dios, pero también como en construir un lazo afectivo con otra persona que vaya más allá de la simple atracción física o del simple deseo carnal, sino que tenga que ver con una conexión más pura. No Sí, sé, sí, sí. hicimos Pero nada, dejamos. dos salidas a esto. Pero me encanta la pregunta de qué tengo que purificar para estar más como en plenitud y más cerca de la virtud y de Dios. Fray, como si hicimos pum, 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 terminamos en un lugar. Voy a frenar acá el